Querido amigo y hermano masón Felipe de Jesús Pliego Platas, te agradezco que nuevamente nos acompañes en esta emisión de charlas entretenidas. Buenas noches, querido Rafa. Pues el que tiene que agradecer la oportunidad de estar aquí en este espacio soy yo, porque siempre estos espacios nos dan la oportunidad no de compartir, sino de seguir aprendiendo. Ese trabajo que nosotros como masones, digamos que lo llevamos permanentemente en todos los espacios donde nos movemos. Hombre, muy amable de tu parte, mi querido Felipe. Felipe, querido, sé que estás en el estado de Morelos, nos dejaste aquí la capital, nos dejaste a sufrir aquí en la capital y te fuiste a gozar del clima del estado de Morelos. Ahora en este momento estás transmitiendo desde el estado de Morelos. Estoy exactamente en Morelos, a 15 minutos de Cuautla, Ajá, donde estamos tratando de acoplarnos con una nueva dinámica de vida, claro, porque independientemente o aparte del clima, que es totalmente diferente, pues son las costumbres claro. alimenticias, la dinámica de vida que llevábamos en la ciudad, pues es completamente distinta, ¿no? Claro, pero imagínense amigos, y Felipe, te lo comento porque me ha sorprendido mucho. Mi querido hermano masón y amigo entrañable Felipe de Jesús, él es nacido en una región fría, en la zona de La Marquesa, de Tianguistengo, por esa zona del Estado de México, que es una zona húmeda y fría. Entonces, pues yo digo, está acostumbrado este hombre a los inviernos y al clima frío. Y de pronto me entero de que se va a vivir allá cerca de Cuautla, Morelos, un clima pues también bonito, pero completamente contrario a lo que estabas acostumbrado desde tu nacimiento, Felipe. Entonces digo que debe haber sido un cambio muy, muy importante, pero creo que ese tipo de decisiones de cambiar del estatus actual, lo que le llaman la zona de confort a otra, pues habla muy bien del carácter tuyo y de tu familia. Estamos en un proceso, bueno, la decisión quizás fue intempestiva, pero en estos 7 meses, porque acabamos de cumplir 7 meses aquí en este lugar, eh, es tan agradable la forma de vida que creo a estas alturas fue la mejor decisión que yo pude haber tomado a estas Hombre, alturas. qué bueno. Pues te mando un abrazo y un abrazo a toda tu familia, a quienes queremos Muchas mucho, gracias. Felipe, y nuevamente mi agradecimiento porque desde aquí, fíjate que amigos internautas ahí que nos acompañan aquí con su presencia por Facebook en vivo, les voy a subir un momentito la cortinilla que nos sirvió de comunicación. La voy a subir, Felipe, para que la recordemos. Es esta. Está nuestro emblema de charlas entretenidas, el logotipo. Hay un emblema de una escuadra, un compás y una letra G. Estas son características de la institución masónica. Más bonitos, más ricos, más lujosos, como sea, pero la escuadra y el compás son el emblema fundamental de la institución masónica. Entonces nos da a entender que pues todo este trabajo que se está haciendo hoy es relacionado con lo que se trabaja dentro de la institución masónica, es decir, es un programa hecho por masones, para masones, con la esperanza, como decíamos al principio, de que sirva de puente de comunicación entre los que somos masones y las personas que no se han iniciado en la institución. Entonces, que por lo menos echen un vistacito, que vean de qué hablamos, cómo somos, cuál es nuestro pensamiento, pero además, Felipe y amigos, lo que nos ha parecido más interesante es que al abrir estas ventanas entra aire puro, es decir, entra a nuestra institución la opinión de personas que no son masones, y esto nos ha enriquecido extraordinariamente, porque de pronto pues decimos la masonería tiene siglos funcionando, lo ha hecho muy bien, lleva una organización ya muy probada y comprobada, y así funcionan y el pensamiento masónico está muy identificado para los masones. Pero de pronto como que siente uno que se envejece, Felipe, como el agua que no circula, pues se envejece, ¿no? Entonces, el hecho de poder hacer este tipo de programas como nuestras charlas entretenidas nos han permitido tener esta ventana de comunicación, digamos que es un puente por el que nos permite hacer esa comunicación, interrelación, que entren ideas nuevas de personas que no saben nada de nuestra institución o que la saben, pero desde un punto de vista ajeno. Y nosotros que estamos aquí, algunos de nosotros ya pues,
tú eres un hombre joven, pero yo ya tengo muchísimos años dentro de la institución y entonces como que de repente dice uno, pues a lo mejor ya necesitamos aires frescos y esto es lo que ha ocurrido. Y lo comparo con lo que decíamos de tu cambio de residencia, Felipe. El hecho de vivir toda una vida en un ambiente, en un clima, con una familia, que construyes todo tu entorno y de pronto tomar la decisión como la que hacen nuestros hermanos migrantes de todo el mundo, ya sigamos en Europa, los de África, aquí en América Latina, los del sur hacia el norte. La persona que decide hacer un cambio de esos es una persona que demuestra tener nuevos valores, nuevas inquietudes y esto. Y la institución masónica creo que también está pasando por una etapa de redefinición en la cual dice, pues como que ya hemos estado muchos siglos en un ambiente de confort y como que es importante adaptarnos a las nuevas tecnologías, a la nueva ciencia, a las nuevas comunicaciones y permitir que las opiniones de personas que no están impregnadas del pensamiento masónico, pues nos den información y nos den luz. ¿Cómo ves esta forma de definir lo que estamos haciendo, Felipe? Por supuesto, Rafa. Mira, yo creo que en varias ocasiones dentro de los trabajos de logia se ha planteado precisamente esta preocupación, ¿no? De estar permanentemente refrescando las, los trabajos con gente que se está incorporando, con gente que trae nuevas ideas y que por supuesto esto retroalimenta y lo vigoriza el trabajo de logia. Entonces, abrir estas ventanas como tú lo has estado haciendo a través de este programa, nos permite tener contacto con personas que quizás no tienen hasta este momento contacto con la masonería, pero que precisamente el hecho de tener la oportunidad de ver lo que nosotros como masones hacemos dentro de la institución, quizás les abra el interés o les despierte el interés por querer incorporarse a esta fraternidad que, Sí, como tú lo dijiste, dentro del, del trabajo masónico está perfectamente probado que es un sistema exitoso, claro, que funciona bien. que Ahora, funciona. estaba viendo la cortinilla, Felipe, en la que pusimos un par de frases en la que dice el arte de tener razón. Eh, eh, Como que esto me inquieta mucho y te quiero pedir de favor que nos ayudes a explicar por qué puede ser un arte de tener razón. Y luego la segunda, que está con altas y bajas, con minúsculas y mayúsculas, dice los templos de la virtud. Entonces, como que son dos frases que me cuesta trabajo conectarlas y explicarlo, pero yo creo que tú nos puedes ayudar. El arte de tener razón. Ustedes, los que saben de filosofía, sé que tú tienes estudios universitarios acerca de la filosofía, un posgrado. Tú eres maestro, ¿verdad, Felipe? Eres docente de Soy profesión. profesor fui profesor de primaria y Ajá. efectivamente hice una licenciatura en filosofía y posteriormente una maestría en tecnología educativa. Ah, qué bonito. O Entonces, sea que, fíjate, imagínense, amigos, la oportunidad que me da Felipe de platicar con él y de compartir con ustedes algo de sus conocimientos. Por un lado, pues, un gran expertise le llaman ahora, es decir, un tiempo de experiencia al frente de niños o de alumnos en las aulas. Ya él pasó por todas las experiencias que puede tener un profesor con los niños en el aula. Luego una licenciatura en filosofía que pues le permite conocer lo que la Facultad de Filosofía y Letras enseña. Y luego tiene una maestría en técnicas de educación, de manera que al aplicar todas estas, llamémosle tres áreas del conocimiento, pues los que tenemos la suerte de estar trabajando con él dentro de una logia, pues aprovechamos eso, aprovechamos que nos sabe enseñar, nos puede guiar, no como niños, pero tiene la técnica de enseñanza, que eso es muy importante. Pero además, en teoría, Felipe, se dice que en la masonería, como que se dice que es una escuela de filosofía. ¿Estás de acuerdo con esa definición? sí, por supuesto. De hecho,
hay aspectos del trabajo de la masonería importantes o básicos, fundamentales, en las que se nos pregunta, ¿qué es un masón? Y nosotros decimos, ¿o a qué se dedica un masón? Nosotros decimos que nos dedicamos a estudiar la filosofía de la moral para conocer y para practicar las virtudes. Entonces, evidentemente, el trabajo que nosotros llevamos a cabo dentro de los templos masónicos tiene como fundamento precisamente el estudio, así como exactamente lo dice nuestra liturgia, el estudio de la filosofía de la moral, de la filosofía de la moral para conocer y practicar las virtudes, no solamente para conocer, sino practicarlas. Eso me parece interesantísimo ahorita que lo mencionas, Felipe, porque una cosa es analizar, estudiar y aprender probablemente, si el talento, si el trabajo lo permite, puede uno aprender algo, pero ese aprendizaje a veces se hace libresco, se hace nada más como culterano, es decir, acumulo un montón de conocimientos y ya los tengo y los puedo presumir, pero tú dices, aparte de saber qué son las virtudes, te enseñan a practicarlas, es decir, a poner en funcionamiento las teorías que tienes, que no se queden nada más en puro bla, 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 sino que realmente incidas en tu propio ser y si tú logras tener una vida virtuosa, pues probablemente puedas influir en el medio que te rodea, la familia, los compañeros de trabajo, la población en general, y pudieras hacer algo en bien general de los seres humanos, ¿no? Entonces, sí, sí se aprende en la masonería qué es la virtud y se aprende a practicarlo. Por supuesto que sí, Rafael. De hecho, es parte del trabajo cotidiano el estar permanentemente tratando de formarnos virtuosamente y vivirlo, vivirlo, hacerlo que esas virtudes que nosotros vamos encontrando, vamos conformando, las vamos haciendo parte de nuestra vida cotidiana. Quizás en algunos casos nos cueste más, en algunas otras personas ese trabajo de irse formando virtuosamente es mucho más evidente. Es decir, hablaríamos de las personas que adelantan más, que mejoran, digamos, lo que son modelo o prototipo para decir yo quiero ser como él, ¿no? Por O como supuesto, ella. por supuesto. De hecho, el tiempo que yo tengo dentro de la masonería, me he encontrado con personas que en poco tiempo nos han llegado a aventajar, es decir, uno tiene más tiempo dentro de la institución y llegan y digamos que encuentran el ámbito adecuado para ellos y crecen precisamente en esos ámbitos de una manera verdaderamente impresionante. Y de ello, pues, tenemos varios ejemplos, ¿no? Oye, Felipe, ahorita que mencionas eso, a ver amigos, si ustedes me ayudan a preguntarle y a cuestionar a nuestro hermano masón y amigo entrañable Felipe de Jesús Pliego Platas. Acaba de decir Felipe que hay personas que tienen mucho más aprovechamiento de las teorías, de las enseñanzas masónicas, como ocurre en cualquier institución. Aún en un restaurante, pues puedes servirte la misma comida y a uno le gusta, a otro no. A uno le hace muy buen provecho y al otro lo enferma. O sea, eso es normal. Pero dentro de la institución nos decía Felipe de Jesús que hay quienes nos aventajan y que son realmente modelos que podríamos seguir. Yo diría, Felipe, y esta es mi inquietud y es a la que le comunico a mis amigos internautas, si la institución masónica, según nos dicen, según hemos estudiado, tiene ya muchos siglos de funcionamiento, no sé cuántos, pero muchos siglos, y durante ese tiempo ha ido formando muchas gentes, generación tras generación tras generación, de hombres libres y de buenas costumbres, hombres y mujeres, por supuesto, que aprenden la filosofía de la moral, es decir, aprenden a analizar los asuntos desde un punto de vista ético y aprenden qué cosa es una virtud y la practican. Entonces yo diría que en estos cientos de años de las logias masónicas han salido pues montones de seres humanos mejores, buenas personas,
con práctica de la virtud. ¿Por qué entonces, Felipe, el mundo está tan mal? O yo estoy prejuiciado, yo veo que el mundo está con guerras, con hambre, con pobreza, con genocidios, con odio. Aquí mismo en nuestro país yo veo a los políticos que deberían de funcionar como directivos de la sociedad, como modelos de la sociedad, los veo escupiendo odio en las cámaras de legislación, entre ellos mismos, en los medios de comunicación. Los medios de comunicación mismos no son un dechado de comunicación, sino más bien de lo contrario, de incomunicación. de Entonces, desinformación. ¿dónde está la labor de los masones en ese mundo tan feo que yo estoy viendo? O yo estoy prejuiciado y no está tan feo. No, no, por supuesto que sí, Rafa. Mira, yo creo que hubo un tiempo en el que los masones tuvieron una gran influencia en todos los procesos, tanto en los procesos políticos, en los económicos, pero que desgraciadamente hubo un lapso de tiempo en el que el trabajo de la masonería se encapsuló, se encapsuló y vino solamente el trabajo dentro de los templos y se olvidaron de intervenir dentro de todos esos procesos que generan los grandes cambios dentro de las instituciones, pero también dentro de las naciones, de las propias naciones. Entonces, la masonería siento que en este momento está pasando por una crisis en la que desgraciadamente su influencia es poca o casi nula, pero que nosotros los que estamos dentro de la institución estamos precisamente conscientes de esto, la mayoría estamos conscientes y estamos tratando precisamente de abrir esa cápsula en donde nos encontramos con la finalidad de tener un poco más de influencia dentro de los procesos que tiene cada una de las naciones con la finalidad de mejorarla. Efectivamente, tú dices, si nosotros los masones tenemos como objetivo irnos construyendo, decimos nosotros dentro de la masonería, vamos cincelando nuestras virtudes, ¿por qué razón esas virtudes no se hacen evidentes dentro de todos los procesos sociales? Pero yo te repito nuevamente, siento que la masonería durante un tiempo ya largo, ha estado un poco adormilada, como que se ha estado encapsulada, solamente el trabajo es dentro de los templos. Y, bueno, en ese sentido yo creo que ya es oportuno, ya es conveniente que las cosas cambien. Sí, por Si, supuesto, si dentro de la institución estamos conscientes de que ha habido alguna fallita o algo no ha sido lo suficientemente actualizado o se ha perdido un poco el interés en comunicarnos con los demás. O a lo mejor ha habido, Felipe, a lo mejor me atrevería yo a decir que ha habido lo que en sociología o en política le llaman la quinta columna. Es decir, a lo mejor ha habido un movimiento interno de destrucción de los enemigos de la libertad y los enemigos del pensamiento libre, pues bien pueden ir sembrando semillitas de veneno como un virus perjudicial. Es decir, ustedes masones no se metan en estos asuntos de exactamente, perfeccionamiento de la humanidad. Ustedes son muy buenos muchachos, pónganse a ver las estrellas, pónganse a discutir sobre el Santo Grial y busquen ustedes la fuente de la eterna juventud y piensen en todo eso. Además, les recomiendo mucho que analicen a los viejos filósofos, váyanse a Sócrates, váyanse a Platón, váyanse a Aristóteles y discutan sus temas, porque a lo mejor ustedes les van a poder enseñar a aquellos grandes maestros y déjennos a nosotros el dinero, la política, la salud, el gobierno, todo el funcionamiento de la sociedad, déjenos a nosotros que somos unos simples civiles mortales, y a lo mejor los masones nos tragamos esa píldora, Felipe, y pues como que eso nos enredó. Me viene a la mente la imagen, no sé ustedes amigos y Felipe, cómo piensen, como las arañas que envuelven a sus víctimas en un hilo, pero es un hilo sutil, un hilo muy suavecito, la tela de la araña es un hilo finísimo, pero tan terrible que inmoviliza por completo a la víctima.
Entonces no diríamos que la muerde, ni que le pica con agujas, ni que la destroza, pero la envuelve tan amablemente que la víctima perece inmovilizada. Felipe de Jesús, te quiero pedir de favor que me dejes saludar a nuestros amigos internautas, porque ya tenemos algunas visitas en Facebook. Si tú tienes manera de ver ahí en tu computadora y ayudarme a saludar a nuestros amigos, te lo agradecería. Mira, está Emanuel Benito. Emanuel Benito Cosa Arámbula es un hermano masón también que queremos mucho, es un abogado. Y él dice, muy buenas noches, mil gracias, es un placer ver y escuchar a mis dos queridos hermanos. Emanuel, pues yo creo que también Felipe está contento de verte. ¿Lo estás viendo en tu computadora, Felipe, o no? ¿No estás en...? No, Ah, no bueno, tengo los... bueno, me voy con Arturo Gómez Valdés. Arturo dice, buenas noches, queridos hermanos. Alfonso, querido, te mando un abrazo con mucho cariño y me da mucho gusto que nos acompañes. Ojalá que estos conceptos que estamos platicando los podamos discutir entre todos y vamos a saturar al Felipe, que es una persona con mucha competencia, mucha capacidad. Vamos a saturarlo de preguntas, vamos a ver hasta que saque la banderita blanca y diga, ya. Dice Benito Cos, saludos, queridos hermanos. Claro, saludos, mi querido Benito, muchas gracias. Dice también Rebeca Gutiérrez, Rebequita querida, ya te extrañamos, malvada, ya ojalá nos has abandonado mucho, ya necesitamos que estés con nosotros. Dice Rebequita, buenas noches, saludos, querido hermano Felipe, invitado de lujo, muchas gracias por la Ay, muchas aportación, gracias. un abrazo. Y te mando un abrazo, Rebequita. Te mandamos también, yo entro en el abrazo y te saludo. Ya llegó Georgina, Gina de mi corazón, dice, es la dueña de mi sistema cardíaco. Dice Georgina, saludos fraternales con mucho gusto, amigos y queridos hermanos. Gracias por compartir charlas de gran interés. No, hombre, qué bueno que estás aquí, Gina, y pues ojalá que también tú nos acompañes con dudas, preguntas, consultas. Si estás de acuerdo con lo que estamos diciendo, pues está bueno, pero si no estás de acuerdo, sería sensacional que nos lo comentes, porque eso nos permite pues corregir lo que estemos mal, ¿no? Pues qué caray, no necesariamente tenemos la verdad. Felipe, entonces ya se me perdieron por aquí, déjame ver. Ya estamos. Bueno, estamos aquí. Te estaba yo comentando esto, Felipe, cuando me fui a saludar a los amigos internautas. ¿Qué opinas? Perdón, no escuché bien. Te interrumpí porque me fui a saludar a los amigos que están por internet. Ya viste quienes están ahorita comentando, saludándonos y mandándonos abrazos. Y te estaba yo comentando acerca de la situación de la institución masónica, de que a lo mejor el hecho que tú decías de que nos hemos como aislado, tú decías encapsulado. Y yo decía, esto si durante muchos siglos la institución masónica, y estoy hablando desde las viejas monarquías europeas, los gremios de constructores fueron creando todo un movimiento intelectual muy importante. Recordemos que los monarcas, pues la mayoría de ellos eran riquísimos, poderosísimos, pero la mayoría eran casi analfabetas o analfabetas de hueso colorado. Inclusive había monarcas de niños. Entonces, los consejeros, la gente que los rodeaba, eran el poder tras el trono. Y así fueron creciendo hasta puntos que ya llegan, lindan un poquito entre la historia y la leyenda, como por ejemplo lo de los monjes, estos guerreros que se hacen llamar los templarios o los pobres hermanos del templo de Nuestro Señor o algo por el estilo. Entonces, estos templarios también tuvieron un gran poder, tan grande el poder que los enemigos, es decir, el clero y la monarquía, junto con sus milicias, pues trataron de desaparecerlos y los metieron a la hoguera, ¿no? Entonces, ha habido ese tipo de cosas. Ahora, esto ya estoy hablando de hace muchos siglos, pero en épocas más o menos recientes, unos 100, 200 años, tú decías, la masonería tuvo una gran influencia en los gobiernos del mundo. La Revolución Francesa, por ejemplo, pues se dice que fue generada en las logias masónicas. La guerra de Miguel Hidalgo, que terminó o remató con la creación de nuestro país, pues también fue generada en el pensamiento masónico, las logias masónicas. Entonces, todo ese poder que llegó a la cúspide, yo diría, cuando la guerra de Reforma y Benito Juárez en nuestro país, después se fue como disminuyendo, como que se fue pintando de gris y tú decías se encapsuló. Y te comentaba yo antes de irme a internet que a lo mejor ha sido un error que hemos cometido los masones, pero a lo mejor ha habido una especie como de quinta columna, como una influencia de los contrarios
que nos convencieron de decir, no, muchachos, ustedes son tan buenas personas, tan inteligentes, dedíquense al estudio de la filosofía de los Ujú. antiguos maestros y pónganse a estudiar el esoterismo y busquen el Santo Grial y descubran los secretos de los templarios y ustedes dedíquense a eso. Y este mundo corriente, vulgar del dinero y de la política y del poder, déjenoslos a nosotros, los pecadores. Entonces, como que se me hace que nos tragamos esa píldora, Felipe. ¿Cómo ves esta interpretación? Exactamente, Rafa. Mira, nosotros lo hemos vivido en carne propia. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunas otras logias, trabajando como invitado, en la que prácticamente tienen vedado el hablar, por ejemplo, de política, el hablar sobre cuestiones de política y sobre cuestiones de religión. Dicen, es que la masonería no se permite hablar de ese tipo de cosas. Entonces, muchas de las logias que hay a lo largo y ancho del país, y a lo mejor me atrevo a decir del mundo, tienen ese mismo problema. Efectivamente, nos convencieron que nosotros no podíamos intervenir en las cuestiones, estas cuestiones mundanas a las que tú te refieres, como las de la economía, como las de las cuestiones de gobierno, las cuestiones políticas. Y entonces, efectivamente, como tú lo dices, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, nos convencieron de que nosotros, el trabajo masónico nada más debería de constreñirse al estudio de la filosofía, al estudio de lo que tú decías del Santo Grial, de cuestiones metafísicas, pero de las otras cosas como que nos dijeron, pues ahí no le entre, ¿no? Y como que me da la impresión de que efectivamente muchos de nosotros no los creímos. Y entonces no estamos interviniendo en esos procesos. Y en esa tesitura, la masonería ha ido perdiendo la brillantez con la que se había caracterizado durante los siglos anteriores. Efectivamente, tú decías hace un momento, la Revolución Francesa pues fue producto del trabajo de los ilustrados. Los ilustrados fueron los que alimentaron la Revolución Francesa, la independencia de México, la independencia de los Estados Unidos. Sabemos perfectamente que estuvieron involucrados masones, eh, incluso la Revolución Mexicana también fue parte del trabajo de los masones, pero en el último siglo, el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, pues como que la masonería fue opacada, ¿no? Como que el brillo con la que se había caracterizado se ha ido opacando, opacando, opacando. Entonces, por eso yo decía hace un momento que dentro de algunas logias ya se está planteando, se está replanteando esta situación. Y ojalá el trabajo que nosotros estamos ya haciendo, este trabajo de reflexión, de preguntarnos qué está pasando con la masonería actual, nos permita nuevamente ir recuperando no solamente esos espacios, sino el activismo con la que se había caracterizado la masonería durante los siglos pasados. Bueno, sí, en ese sentido estoy completamente de acuerdo, Felipe. Creo que lo que estás planteando coincide con lo que yo pienso, con lo que yo he ofrecido, con lo que yo he comulgado. Y es una tarea que nos hemos puesto ya desde hace muchos años. Desde luego, pues no hay cosa de presumir, por supuesto que esto es la labor de muchos, pero tenemos muchos años ya que estamos tratando de revertir esta situación, Felipe. Y entonces hablábamos en nuestra cortinilla que presentamos, hablábamos de el arte de tener razón. Y entonces a mí eso me llama mucho la atención porque una de las cosas que tendríamos que aclarar es si nos metemos en esos líos o no nos metemos, si queremos dirigir al mundo en un sentido mejor, si trabajamos por el progreso de la humanidad o solamente por el progreso individual. Esto es muy importante. Se dice, por supuesto, no estoy en contra de esto, se dice que si cada uno de nosotros se perfecciona, pues estamos perfeccionando al conjunto. Eso no podría yo discutirlo.
pero yo hablo por los resultados. Los resultados finales, si volteamos a ver el mundo, está hecho un caos real en el asunto climático, en el medio ambiente, en el aire, en el agua, en la parte social, el hambre, la pobreza, las guerras, todas estas cosas horribles que estamos padeciendo, pues si estuviéramos sembrando células buenas que van a contagiar a las malas, pues maravilloso, pero no se está viendo el resultado. Entonces yo creo que sí se requiere una actividad pues más notable, más fuerte, más decidida en favor de lo que se dice. Vamos a trabajar porque triunfe la verdad y progrese el género humano, pues hay que hacerlo. Pero regresando a esto, Felipe, esto es muy importante y mis amigos internautas me gustaría mucho que nos comentaran también en ese sentido. Si se busca aprender a influir en los demás, en convencer a los demás de nuestras teorías, voy a pensar que nuestras teorías son buenas. Vamos a partir de ahí, porque si las ponemos a discusión y a duda, pues ya no, o sea, si yo dudo de que lo que estoy haciendo es bueno, pues ya no debo hacerlo, ¿no? Pero vaya, vamos a ponernos de acuerdo en decir lo que la masonería propone es bueno. Entonces, vamos a aprender, y aquí es en donde tú nos puedes dar grandes lecciones por tus profesiones, Felipe, cómo enseñarle a la gente que lo que nosotros estamos proponiendo es bueno. Entonces, por eso es regresar ya a la cortinilla, el arte de tener razón. Dentro de las logias masónicas se discute mucho, pero hay un arte para ganar todas las discusiones y decir, yo les voy a demostrar que yo les puedo ganar a todos y en una discusión utilizo elementos, argumentos, trampas del lenguaje, muchas cosas, pero les voy a demostrar, los voy a vencer. Aunque no los convenza, pero los venzo y les demuestro que soy muy superior. ¿Eso se aprende en las logias o es un defecto de la discusión filosófica? No, yo creo que está, la masonería está por encima de eso, Rafa. Hace un momento hablabas de que la masonería tiene un sistema probado y vamos, nosotros no nos enfrascamos como tal en discusiones áridas. Cuando nosotros tratamos un tema, tratamos con todo el respeto de escuchar a las diversas opiniones de los compañeros, de los hermanos, con la finalidad de ir conformando un pensamiento mucho más sólido. Es decir, nuestros trabajos de logia, digamos que es un trabajo que se asemeja al trabajo multidisciplinario que se hace dentro de la ciencia, donde existen médicos, donde existen sociólogos, filósofos, abogados, donde cada uno de ellos aporta algo al conocimiento, pero lo enriquece, digamos, desde diferentes puntos de vista. Y se parece mucho en ese sentido. No estoy diciendo que el trabajo de la masonería sea un trabajo multidisciplinario. Se parece mucho, pero es muy efectivo. Nosotros, repito, no trabajamos de forma tal que generemos precisamente discusiones áridas, discusiones sin sentido. Y aquí es donde entra precisamente esto que tú, a lo que tú hacías referencia en la cortinilla, de el arte de convencer. Es decir, ¿cómo podemos convencer? Si nosotros tenemos un sistema de comunicación eficiente, que es lo que se busca también como otra parte del trabajo de la masonería, creo que podemos precisamente tener la herramienta, el elemento fundamental para poder tener contacto con las personas que no son masonas y poder irlas aglutinando y generando un movimiento que nos permita precisamente influir dentro de todos los procesos a los que tú hacías referencia, a los procesos económicos, a los procesos políticos, incluso hasta los procesos religiosos. O sea que sí se puede aprender, digamos, a eso. Pero yo he observado, por ejemplo, en las redes sociales, que pues actualmente es el único medio del que disponemos para platicar o intercambiar opiniones. He visto que, pues, dicen en mi barrio, dicen un retruécano, dicen una costra por ostra. Es decir, Uh -huh. se equivocan en lo que quieren decir
o no interpretan lo que se dice. Nuestro querido hermano y amigo también, a quien le mandamos un abrazo con mucho cariño, Luis Landini, nos contaba un chiste. Ya ves que él es muy simpático y de repente salpica sus pláticas con pequeños anécdotas y chistes, y nos decía uno muy bueno de un niño que se porta mal, y entonces lo llevan a acusar con la maestra y después con el director. Y él, para defenderse, dice, pues sí hice eso, pero ya probaron el mole de olla que hace mi mamá. Y entonces va diluyendo la culpa, lo quieren regañar por una maldad que hizo, pero él se defiende recordando que su mamá hace un mole de olla muy sabroso. Entonces, el chiste que nos platica Luis tiene como objetivo mostrarnos que no tienen nada que ver la una cosa con la otra. El niño Claro. se portó mal y teme que lo castiguen por eso. Y entonces su única defensa, porque no tiene otra, es decir que su mamá hace un mole de olla muy sabroso. Y así se va creciendo la historia. Es simpático, pero yo lo traigo a colación por eso. De repente ponemos, por ejemplo, algún mensaje o hacemos un comentario o damos una frase y se desgrana una serie de comentarios que no tienen absolutamente nada que ver con lo que dijimos. Entonces, Claro, algo así como de que, pues me acusas de esto, pero ya probaste el mole de olla que hace mi mamá. Entonces, es completamente fuera de esto. Eso me llevaría pues, algo que Aristóteles en alguna de sus obras mencionó, la forma de discutir y llevar al contrario por un método que realmente se aleja de la búsqueda de la verdad. Ya no me importa tanto demostrar que algo es cierto o que no es cierto, sino lo que me importa es solamente ganarte en la discusión. Que todos los que nos escuchan digan qué bien habla este cuate y le ganó al otro, ¿no? Como que eso es totalmente absurdo, ¿no te parece, Felipe? ¿No les parece, amigos? por supuesto, Rafa. Mira, precisamente hablaba hace un momento de que para generar el, lo que tú decías, el convencimiento, el convencer, el vencer de manera conjunta a la gente que nos está hablando, pues requerimos de un sistema eficaz que nos permita precisamente hacerles ver a las demás personas que nosotros como masones, no solamente tenemos el conocimiento, sino tenemos la manera eficaz de hacérselos conocer, de hacérselos saber. Eh, yo creo que aquí habría que incorporar varias cosas. Primero, nosotros sabemos que cuando entramos en un debate, en un debate ordinario, eh, tú señalabas hace un momento que siempre se recurre a retruécanos, así lo mencionaste, muy comunes, ¿no? Que rayan en lo que en filosofía se les llama sofismas. Es decir, por ejemplo, cuando estamos hablando de una cosa, eh, vamos a pensar, voy a tomar como ejemplo un aspecto educativo. Juan Jacobo Rousseau fue un gran escritor, un pedagogo, y cuando se hace referencia a las ideas que él virtió en el Emilio, que es una de sus grandes obras, no falta quien diga, pues sí tiene buenas ideas, pero pues él abandonó a sus hijos. Entonces, aquí es donde nosotros entramos precisamente al ámbito de las falacias. Es decir, a esa falacia se le conoce como argumentum ad hominem. Es decir, no seguimos discutiendo sobre sus ideas, sino estamos discutiendo ya directamente a la persona, estamos atacando a la persona, no a las ideas, sino a la persona. Y es donde precisamente hago referencia a esto por lo que tú decías, ¿no? Yo lo he visto, efectivamente, cuando tú publicas alguna idea o cuando haces una interrogante, planteas una interrogante en el Facebook, no falta quien empiece a decir toda una serie de cosas que nada tienen que ver con tu planteamiento inicial. Y ese es el momento o ese es el aspecto en donde nosotros caemos dentro del ámbito de las falacias. Y es muy común, es muy común. Entonces, lo que nosotros necesitamos también en ese sentido es estar preparados para que no caigamos precisamente en estas fallas, ¿no? En estas fallas argumentativas.
la famosa erística que decía Aristóteles. Felipe, Ex- nos comenta Alfonso Gómez Valdés, bueno, antes de Alfonso, déjame ver, está Rebeca Gutiérrez. Dice Rebeca, ¿será que el mensaje de la religión cristiana y el estudio de la filosofía de la moral es más poderoso, pues le deja la responsabilidad de investigar las respuestas y la verdad a un ente misterioso? Ya Dios dirá. Ujú, Creo que es una cuestión muy interesante lo que nos dice Rebeca, lo que nos propone como duda. Dice Alfonso, se podría decir entonces que la masonería es como la maquinaria de un reloj. Esto es, no importa el tamaño de los engranes, todos son importantes y en ese tenor todos trabajan por la misma causa, en concordancia con el tema de hoy. Gracias al trabajo, todos los hermanos se articula y se robustece el criterio de todos. Pues, ¿cómo ves? Primero la pregunta de Rebeca, Felipe, que nos habla acerca de que si, pues dejarle la respuesta de lo bien y lo malo, lo bueno y lo malo, dejarle la respuesta a un ente misterioso que es Dios. Dios dirá, y pues ya no es mi responsabilidad, él me hizo así, pues ya ni modo, ¿no? claro, ¿Cómo ves eso? O la claro, otra, tomar la responsabilidad de la discusión y de nosotros analizar desde el punto de vista de la filosofía de la moral y nosotros tratar de sacar conclusiones si algo nos parece que es bueno o algo nos parece que es malo. Es un terreno muy resbaladizo porque estamos hablando en el mundo de lo subjetivo. no, por supuesto, Rafa. Mira, yo creo que aquí en este sentido sí habría que asumir una postura existencialista, digamos, de asumir la responsabilidad de cada uno de nuestros actos y efectivamente no delegar, como lo dice nuestra querida hermana Rebequita, en un ente superior y señalarlo como tú lo señalas, ¿no? Pues nosotros somos así porque así nos hicieron y entonces pues yo no tengo ninguna responsabilidad de mis actos, lo cual es evidentemente falso, ¿no? Nosotros como entes tenemos la responsabilidad de cada una de las acciones que llevemos a cabo. Lo que resulte de cada una de nuestras acciones no es culpa de un ente imaginario, no es culpa de mi vecino, no es culpa de quien me haya formado. Finalmente es responsabilidad de nosotros, de cada uno de nosotros. Y la otra, Alfonso hablaba de que él estaba interpretando ya más bien el trabajo masónico y decía, es como en una maquinaria de un reloj, todos los engranes, no importa el tamaño, todos son igual de importantes. Esto me lleva un poquito, Alfonso, no sé, a ver ustedes qué opinan, amigos y Felipe, eh, como que la importancia sí, desde el punto de vista de que todos somos seres humanos y merecemos respeto y afecto y cuidado, sí somos todos igualmente importantes, pero aquí está una cosa muy riesgosa. Se dice que, por ejemplo, en una discusión, tan válido es lo que dices tú Uh como -huh. válido es lo que digo yo. Es decir, el derecho a pensar diferente. Entonces, pensamos diferentes y es tan valiosa tu opinión como la mía. Yo no estaría de acuerdo en eso, Por porque supuesto que no. son respetables las dos opiniones, pero una de las dos está equivocada. Claro, o a lo mejor las dos. O a lo mejor las dos, pero vaya, si tú estás discutiendo de algo blanco y yo digo que eso que tú dices que es blanco, yo digo que es negro, ambos somos respetables y tenemos derecho a decirlo, pero no son igualmente valiosas las dos opiniones. Una es cierta y la otra es falsa, Claro. necesariamente, porque las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que aquí estaría pues muy delicado eso, Felipe. Aquí sí te pido tu favor. Entonces, eh, cuando decimos el arte de tener razón, no estamos hablando de las trampas de la erística, porque la erística es un sistema de trampas, ya lo decía un señor ilústrame, es un señor, un filósofo de apellido Schopenhauer, es un alemán de principios del siglo XX, que inclusive tiene un libro, El arte de tener razón, en el que nos da una colección, él habla de 38 trampas como las fórmulas para ganar en una discusión. Entonces, yo voy a ganar la discusión, como tú decías, por ejemplo, ad hominem,
un poco lo que vemos en las peleas esas del Senado de la República y de la Cámara de Ujú. Diputados, que son horribles. No están defendiendo ninguna verdad, sino simplemente se están agrediendo y acaban a manazos, ¿no? Que es lo peor que podríamos ver dentro de un parlamentarismo, ¿no? Entonces, son gentes que no tienen ninguna capacidad de discusión filosófica, sino simplemente atacan por atacar, ¿no? Y sí, a mí me huelen mal las patas, pero a ti te huelen peor, ¿no? Y ya no están llegando a ninguna verdad, sino que están discutiendo ya de una manera absurda. Pero ese sería el arte de tener razón, es decir, de ganar siempre las discusiones. Yo Claro. no creo que esa fuera una tarea a desarrollar dentro de las logias masónicas. No, por supuesto. Enseñarle a un masón a que hable y hable y hable y que venza a los demás y que los apabulle, aunque no esté diciendo ninguna verdad. Eso no creo Claro. que fuera la teoría adecuada, ¿no? No, por supuesto. Precisamente por ello, el trabajo de la masonería es un trabajo, yo siento que mucho más fino, ¿no? En ese sentido, porque el, el objetivo fundamental de la masonería es la búsqueda de la verdad. Y en ese sentido, el hecho de querer convencer a los otros a costa de lo que sea, es decir, entrando en el ámbito, decía hace un momento, de las falacias como el argumento ad hominem, el argumento ad populum, ese argumento muy común también, que el que se señala que porque la mayoría dice o piensa de esa manera, pues entonces yo tengo razón porque la mayoría piensa como de esa manera. Entonces, no creo que sea el trabajo de la masonería. Bueno, más bien no es así, ¿no? No, el trabajo de la masonería no es la búsqueda del convencimiento por el convencimiento mismo, sino que el trabajo de la masonería busca precisamente convencer, pero con la verdad en las manos. Ese es algo que yo creo que necesitamos subrayar, Rafa. Muy interesante, Felipe, te agradezco mucho. Y luego en la segunda parte, en la cortinilla, hay una segunda frase que está en mayúsculas y minúsculas, en donde dice templos a la virtud. Es decir, una frase también muy acostumbrada en las logias masónicas, es decir, que al interior de las logias se trabaja construyendo templos a la virtud y Claro. cavando pozos sin fondo a Pozos. los vicios. Pero entonces, ¿cómo determinan los masones con qué elementos o con qué calidad moral se atreven, por ejemplo, a definir qué cosa es su virtud y qué cosa es un vicio? ¿Cómo definen qué es bueno y qué es malo? Que aquí está la pregunta que nos hacía Rebequita. No decimos pues, porque así lo manda Dios, sino que aquí viene el análisis profundo de los seres humanos a nivel humano y decir cómo se define qué es bueno y qué es malo, Felipe. Sí, mira, Rafa, yo creo que aquí entramos precisamente en el ámbito de la filosofía y es algo demasiado complejo, muy complejo porque incluso eh, en diferentes épocas y en diferentes circunstancias, por ejemplo, un bien para nosotros en este momento pudo haber sido un mal en otra época. Vamos, eh, los valores son, como tú decías hace un momento, son demasiado subjetivos. Y entonces, hay una tabla de valores, evidentemente. Todos nosotros sabemos que la honestidad es algo bueno. O sea, no hay una justificación para decir que la honestidad, o más bien no hay en algún momento alguna circunstancia bajo la cual podamos decir que la honestidad es algo malo. Nosotros sabemos que la honestidad es algo bueno. No hay punto de discusión relacionado con esto. Y así como eso, hay valores a los que nosotros no podemos decir que sean discutibles. El hecho de el respeto, por ejemplo. El respeto es un valor ineludible, más bien es un valor sobre el cual tampoco nosotros podíamos cuestionarlo. Entonces, hay dentro de la lógica y dentro de la ética, hay valores que son incuestionables. No creo que ahí nosotros estuviésemos diciendo
que hay algunos valores sobre los cuales podríamos decir, es que este valor, más bien este no es un valor, ¿no? Sino que es un vicio. O sea, nosotros no podríamos decir que la honestidad, por ejemplo, nuevamente vuelvo a insistir sobre este valor, que la honestidad en algún momento pueda considerarse como vicio. Entonces, Bueno, aunque aquí en México hay un famoso político que puso de moda la afirmación de que el que no tranza no avanza. ah, sí, por Y entonces supuesto. eso como que Por, formó escuela y pues todos los que han avanzado han sido tranzas. sí, sí, pero no deja de ser por ello, o sea, el hecho de que esta persona haya utilizado precisamente axioma o esta frase, no quiere decir que efectivamente sea un valor, ¿no? Porque es a todas luces cuestionable. Me refiero a que eh, si en algún momento es el hecho de ser deshonesto, el hecho de ser, de faltar precisamente a ese valor, lo haga para él un que la deshonestidad sea un valor, vamos, Una virtud. que sea una virtud, exactamente. Entonces Entonces, ahí, yo solamente diría que hay una tabla de valores sobre las que difícilmente nosotros podríamos cuestionarnos, ¿no? Al margen de que, por ejemplo, bajo ciertas circunstancias, nosotros sabemos que se toman determinadas decisiones. Hay un ejemplo muy clásico me parece que es en Aristóteles, cuando le decían que si un moribundo le dice un secreto a una persona y le dice que no, está obligado a no decirlo, más bien le pide que no revele a nadie ese secreto. Pero resulta que del secreto dependía la vida de otra persona. Y entonces, aquí nosotros podríamos decir, de esta persona a quien le confiaron ese secreto, que la fidelidad, el hecho de querer ser fiel al compromiso que él juró con esta persona moribunda, eh, estaría faltándolo. Sin embargo, aquí, por ejemplo, la fidelidad también es una cuestión que tiene que ser manejada por ciertas circunstancias. A final de cuentas, si ese secreto permitía la salvación de una persona y faltó al compromiso, al juramento que él hizo de no revelarlo y finalmente lo reveló, pues yo creo que tiene un sentido completamente, digamos, como tú lo decías, ciertamente resbaladizo, ¿no? Es decir, en determinado momento la persona a quien le encomendaron no revelar ese secreto, pues que finalmente lo haya revelado, posiblemente le podrían decir que eh, cometió precisamente, faltó a ese valor, ¿no? A la de la fidelidad, al de ser fiel, al de ser respetuoso con esta persona. Y sin embargo, no creo que ahí en ese sentido deje de ser, deje de ser un valor, ¿no? La fidelidad, por ejemplo. claro. Pero entonces, Felipe, un poquito redondeando lo que estamos diciendo, eh, una parte de la responsabilidad de los trabajos masónicos es justamente analizar este tipo de cosas, porque digamos que una de las tareas que se ponen es decir, definir qué es la masonería. ¿Qué entendéis por masonería? Se preguntan unos a otros y contesta a Uh -huh. alguien, pues el estudio de la filosofía de la moral para conocer y practicar las virtudes. Esto es importantísimo, porque no nada más, decíamos al principio de nuestra charla, no es nada más conocerlas y llenar mi cabeza de conocimientos, sino aterrizarlo y comportarme de una manera virtuosa. Y esto podríamos ir contagiando a los demás, pero lo más importante es distribuir nuestro pensamiento y convencer a los demás de que tengan estos valores y que la sociedad sea mejor. Yo creo que esa sería la tarea. Entonces diríamos, Felipe, que nuestra cortinilla estuvo, digamos, adecuada, que fue real. Es decir, el arte de tener razón es que hay una técnica para tener razón, pero que sea honesta. Sí, que no tener razón de una manera tramposa, decías tú, Claro, que con sobre falacias. todo, exactamente, convencer con verdad, me parece que yo le agregaría eso, Rafa.
Esto sería, te enseñaría entonces en la institución masónica, te enseñan a hablar, a discutir, pero discutir con la razón, no con el sentimiento. Exactamente, exacto. Porque de pronto lo que yo podría defender es decir, a mí esto me gusta y pues como me gusta es bueno, a mí esto no me gusta y como no me gusta pues lo considero, lo catalogo como malo, pero esto sería ya como un aplicar el subjetivismo, aplicar los gustos, no las razones. Ujú. Es decir, por ejemplo, a mí me gusta mucho pensar en que la persona se debió haber guardado el secreto, no importaba quién se muriera, ¿no? Porque el primer compromiso era con el que le pidió el secreto. Entonces, eso a mí me gusta, pero ya no lo estoy razonando, sino simplemente lo estoy sintiendo. A propósito de un ejemplo como ese, Felipe y amigos, hay un clásico en el estudio de la ética de que viene un tren a toda velocidad sobre una vía y hay un guardavías. Pero entonces el guardavías se da cuenta de que si deja el tren en la línea que viene, hay 5 personas amarradas en la vía. Entonces, si deja el tren allí, va a matar a las 5 personas. Pero tiene un botón con el cual puede desviar por otra vía al tren. Pero se da cuenta que en esa otra vía hay una persona amarrada. Entonces ahí vendría qué hacer. En ambos casos va a matar gente y Claro. se supone que éticamente, pues moralmente no está permitido matar a nadie, pero si deja el tren mata 5 y si lo desvía mata uno. Ahí, por el hecho de que sea nada más uno, vale menos que 5. No, por supuesto que no. Y yo creo que aquí el hecho mismo es la pérdida de una vida que no, vamos, no es la cuantificación lo que debería, a final de cuentas, el que pudiese ser la razón por la cual se tome determinada decisión. A final de cuentas, yo creo que es lo mismo, ¿no? La pérdida de una vida que la pérdida de 5 personas. Algunas personas dirían, pues no, pues eh, yo salvo 5 personas, pues Que se sacrifico a muera una, una. ¿no? Sí. Sacrifico a una. Pero yo creo que a final de cuentas, pues es el mismo peso moral, es el mismo peso moral que se está generando, porque a final de cuentas, pues va a matar a un ser humano, ¿no? O va a generar la muerte de un ser humano con esa decisión. Y es muy complicado eso, ¿no, Felipe? Sí, por supuesto. Entonces, aquí, digamos, con problemas como eso, irías tratando de dilucidar entre qué es bueno y qué es malo, y quizá después de un tiempo de discusiones pudiera llegarse a tener un criterio más o menos parecido. Sí, Pero claro. entonces no es muy importante el respeto. Tú piensas que 5, yo pienso que uno, y tú te vas con tu idea de 5 y yo con uno, y como nos respetamos mucho, yo te dejo que pienses lo que se te antoje, y tú me dejas que yo piense lo que me antoje. No hay digamos, no es lícito tratar de convencernos, decir, mira, por esto y por el otro, lo otro, y vamos a tratar de llegar a una conclusión similar. Es que sí, sí es una cuestión muy compleja, ¿eh? Honestamente, yo señalo la cuestión de los valores es demasiado, demasiado compleja. No encuentro la manera de decir que los valores en determinada condición son válidos en la misma, vamos, en la misma dimensión. Quizás los valores siguen siendo los mismos, pero tienen diferente connotación en las diferentes circunstancias. Es una situación sí muy compleja, ¿no? Muy compleja. Felipe, estamos a punto de terminar nuestro programa. Ya ves que no tenemos límite de tiempo, pero bueno, de respeto a nuestros amigos internautas y respeto a nuestros invitados, yo procuro limitarnos a 1 hora. Pero nos acaba de mandar un mensajito Rebeca, dice, para convencer hay que ser congruente. Es difícil para muchos.
Qué barbaridad, Rebequita, ya nos metió en otro lío. Habla de la Sí, congruencia, Felipe, que es otra sí, complicación. sí. Ahorita le preguntamos. Dice Diana Morales, buenas noches, abrazos fraternales. Dianita querida, qué bueno que llegaste. No sé, apenas te conectas, no sé qué tanto hayas escuchado de la charla con Felipe, pero nos hemos estado agarrando del chongo aquí, Felipe y yo, con muchas dudas y muchos cuestionamientos. Te mandamos un abrazo con mucho cariño, Dianita, y nos estamos saludando en nuestros trabajos normales. Felipe, entonces, lo que nos planteaba Rebeca habla de la congruencia y dice Alfonso, la ética es la crítica de los valores de una sociedad, la crítica de los valores de una sociedad. ¿Estarías de acuerdo en calificarlo como la crítica, Felipe, La crítica de los valores. de una sociedad? Sí, de hecho, cada sociedad encumbra su propia tabla de valores. No son los mismos valores que encumbró, por ejemplo, el nazismo, que los valores que está encumbrando, por ejemplo, el gobierno, por ejemplo, en este momento de México, ¿no? Son valores completamente diferentes. Vamos, voy a poner un ejemplo con Federico Nietzsche. Por ejemplo, él criticaba al cristianismo y decía que el cristianismo era, mm, con el cristianismo había advenido la debilidad del pueblo alemán, porque precisamente el cristianismo promulgaba la, la humildad, la humildad. Y entonces él decía que para que la sociedad alemana pudiese ser eh, rescatada, él proponía la trastocación de los valores, es decir, que en lugar de ser humilde fuera soberbio, por ejemplo. Es decir, cambiar ese valor, transmutarlo, que el valor de la humildad se transmutara en soberbia, con la finalidad de que el pueblo alemán eh, viniera en un proceso de desarrollo del cual él decía, pues había prácticamente, era una sociedad en decadencia. Entonces, es una cuestión también un tanto compleja porque, este, repito, cada una de las sociedades bajo sus circunstancias establece su propio esquema de valores, su propia tabla de Claro. valores. Aquí entonces esto sería una respuesta muy aplicable a lo que nos comentaba Alfonso. Decía Rebeca del ser congruentes, y sí, bueno, si no eres congruente entre lo que piensas y lo que dices, Uh obviamente -huh. pues estás fallando en tus valores de honestidad. Entonces Claro. no eres honesto porque dices una cosa y haces otra. Eso, claro, nos mete en un problema muy serio, pero es muy importante. Pero lo que decía Alfonso, él decía la crítica de los valores de una sociedad. Y tú decías ahorita, cada sociedad pues tiene diferentes valores y diferentes épocas y los valores van variando. Porque así como nos lo propone Alfonso, yo me atrevería, no sé, tú estés de acuerdo y Alfonso esté de acuerdo en esto, el decir la crítica de los valores de una sociedad, esa es la ética, entonces esto nos viene a ser clasistas, o por ejemplo, como los españoles cuando llegan a América, pues consideran que toda la cultura mesoamericana, toda la cultura de las naciones indígenas o de las naciones originarias, pues están mal, están equivocados. Entonces la crítica es decir, estos deben ser destruidos porque sus valores no son los míos. Los valores buenos son los que nosotros traemos en las carabelas. Uh -huh. Y Claro. entonces, como que el hecho de decir, voy a criticar los valores de una sociedad o de una cultura, pues nos coloca en un sentido de superioridad, ¿no? Yo te voy a Así criticar es. porque voy a ver todo lo que tú haces y todo lo que tú haces está mal porque no coincide con lo que yo pienso. Claro. Me parecería como un sentido de superioridad muy discriminatorio, ¿no? Sí, por supuesto. Pues a ver cómo ves, Alfonso. Ya estamos a punto de terminar nuestra reunión y yo te estoy agradeciendo muchísimo, Felipe, queridos amigos internautas. Les mando un abrazo con mucho cariño. ¿Cómo quisieras rematar lo que estamos platicando, Felipe? Ya nos vamos en un minutito. Pues nuevamente insistir sobre lo que se planteaba al principio, que la masonería, a final de cuentas, busca precisamente eh,
la comunicación, o más bien busca el estudio de la moral, eh, de la filosofía de la moral, para conocer y practicar las virtudes. Y que en ese sentido nosotros debemos de estar guiando cada uno de nuestros actos y cada una de nuestras discusiones, teniendo como principio fundamental la verdad. Cuando nosotros estemos argumentando, cuando nosotros estemos discutiendo, tener como fundamento precisamente la verdad. Hay un concepto de la ciencia que a mí me parece muy interesante. Dice que la ciencia es el estudio cierto de las cosas por sus causas. Entonces, si nosotros partimos de ese principio, de ese concepto, yo creo que nosotros precisamente deberíamos de trabajar precisamente eh, manejando el conocimiento cierto de las cosas, pero dentro de los procesos de discusión, dentro de los diálogos que nosotros establezcamos, con la finalidad de que seamos lo más congruentes posibles con el trabajo que día con día nosotros estamos realizando.